y murieron 300,000 personas. Por supuesto, en la época, muchas personas tenían que haberse hecho una pregunta: ¿por qué Dios retiró su protección de la ciudad de Lisboa? ¿Por qué permitió que el demonio la atacara de esa manera tan terrible si supuestamente es la ciudad más católica del mundo, verdad? Sin embargo, como ya vimos en otros videos, de repente la gran ramera empezó a cambiar la narrativa, empezó a decir que los terremotos ya no ocurrían por designios superiores al ser humano, sino por la casualidad de ciertas capas tectónicas que se movían así, coincidencialmente. Así que todo fue una tremenda coincidencia. Plop. Hoy estamos en el 2026 y el ser humano ha sido engañado más que nunca y se le ha hecho creer precisamente que el demonio no puede hacer que ocurra un terremoto en una ciudad. No puede ser, Ecusatón, ¿sabes? Es el choque de dos placas tectónicas que volvieron a chocar dos veces. Porque además esto que ocurrió en esa ciudad de Venezuela llamada La Guaira es también curioso, porque un rayo puede caer una sola vez en una sola parte, pero dos rayos que caigan en el mismo punto, pues eso ya sí que es bastante curioso. Y en esta ciudad de La Guaira cayeron dos terremotos de igual magnitud en la misma ciudad, justo en el día idolátrico de uno de esos santos católicos. Eso es bastante clave, hermanos. Entonces, desde el año 1755, todas estas personas que practican la idolatría han debido apercibirse, porque todo esto es bastante curioso, ¿verdad? Es como que demasiadas coincidencias como para que tú digas que todo es parte de una casualidad, especialmente lo que ocurrió en Lisboa, cuando no bastó que hubiera un terrible terremoto para que luego llegara un tremendo tsunami. Luego vamos a poner que las personas eran demasiado aletargadas y dijeron: sí, pero es normal que luego venga un tsunami. Luego se desató un incendio terrible en la ciudad que arrasó por completo la ciudad. ¿Cómo pudiera ser eso, verdad, hermanos? 3 terribles catástrofes en un solo día, en la ciudad más católica de Europa, en el día más católico del año. Bueno, hermanos, hay personas que no quieren ver y no quieren oír. Así que desde esa fecha, 1755, podemos decir que se viene cumpliendo aquello que dice: el demonio ha descendido con gran ira sobre los moradores de la tierra. Porque precisamente es desde ese momento cuando empieza ese clamor por los santos de Dios que fueron martirizados por los que pertenecen al falso sistema religioso durante la Edad Media. Así que, hermanos, podemos decir que las personas ya no son ignorantes, por lo menos no de forma involuntaria. Esta ignorancia es una ignorancia voluntaria. Son personas que han decidido permanecer en este falso sistema idolátrico y masónico y no quieren conocer la verdad. Por eso Dios ya no puede soportar la terquedad y el cinismo del cristiano idólatra, ¿verdad? Y es que hoy en día tú los escuchas con este cinismo que es de locos, cuando dicen que no están adorando imágenes, sino que las veneran, y que venerar y adorar son dos cosas distintas. Plop. Luego también se les escucha decir que ellos no tienen estatuas, sino imágenes, y que adorar imágenes no es idolatría, sino que es solo adorar estatuas. Es decir, es de locos todas las excusas ridículas que se buscan para seguir en su idolatría. Y es algo que es clave porque revela que son parte del sistema religioso que ha derramado
la sangre inocente de los moradores del cielo, por lo cual hoy vemos una señal terrible en Venezuela. El cielo está teñido de rojo. Es de verdad impresionante, hermanos. Y es algo que además no lo habíamos llegado a ver, porque ustedes saben que nosotros le hacemos seguimiento a todos estos eventos extraños y curiosos que están ocurriendo en la tierra, por lo menos desde hace 12 o 14 años. No habíamos llegado a ver este tipo de eventos. Miremos esto que es de locos. Y es que, es decir, yo no sé cómo el ser humano podrá justificarse ante Dios. Justo en la ciudad donde más devastación hubo, que fue precisamente ahí en La Guaira, ahí fue donde ese terremoto atacó con más fuerza. Pero ya había pasado un terremoto en esa ciudad en el año 1641. Ahí, en ese día, también estaban celebrando la fiesta idolátrica de San Bernabé. Es decir, que no es algo nuevo. Y justo tremendo en ese día llegó el terrible terremoto, recontra plop. El ser humano no aprende, no cambia, no se arrepiente. Miremos esto, hermanos. El terremoto más devastador que jamás haya ocurrido en Venezuela, que creo que se sintió en la mitad del país, con una potencia jamás vista, y que ocurrió en el año 1766, solo 16 años más tarde que el terremoto que ocurrió en Lisboa. En este caso, este terremoto en Venezuela ocurrió el 21 de octubre, justo cuando estaban celebrando la festividad idolátrica de Santa Úrsula, del cual se dice que ha sido el terremoto de mayor intensidad que jamás haya ocurrido en Venezuela. Plop. Hermanos, ¿qué le pasa a los seres humanos? Es decir, era como para que las personas dijeran, un momento, un terremoto cayó en Lisboa justo en un día idolátrico y ahora cae en Venezuela justo en un día idolátrico. ¿Acaso eso no nos recuerda algo que leemos en el sexto sello? Leamos en Apocalipsis capítulo 6 versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. No fue cualquier terremoto, un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. La sangre de los santos, de los moradores del cielo, martirizados por los moradores de la tierra. Hermanos, ¿qué nos está diciendo esto? Todas las naciones han venido siendo estremecidas. Aquí vemos que se abre el sexto sello y luego ocurre un gran terremoto. Hay un juicio contra las naciones. Y sin embargo, pocas personas han despertado de su terrible borrachera, del vino de la fornicación de Babilonia. ¡Plop! En un video de YouTube, o hablemos de un canal como el de Cusatón Aritmon, y yo pienso que en Venezuela hay solo una persona que ve este canal de YouTube. ¿No es de locos, hermanos? Y luego, ¿qué pasa? Ahí mismo en la ciudad de La Guaira, ahí mismo, ocurrió otro terremoto en el año 1812. ¿Y en qué fecha ocurrió? En el 26 de marzo, cuando se celebra la fiesta idolátrica del Jueves Santo, muy famosa en Europa y en Sudamérica, y en donde se adora a la cruz idolátrica y a muchos otros muñecos que se ha inventado el cristianismo masónico. Y yo pienso algo, hermanos, el loco va a decir que ha sido una coincidencia, pero ¿cómo pudiera serlo, verdad? Nosotros ya hemos venido estudiando esto, sobre todo en los bizarros accidentes que ocurren en las autopistas de Sudamérica, específicamente en el tramo que ha sido consagrado a la Virgen María. Como ustedes saben, hay tramos de la carretera que les llaman Alto de la Virgen, Cruce de la Virgen, Parada de la Virgen, el Pico de la Virgen, y ahí, justo ahí, ocurre un terrible accidente.
ahí mismo, ¡plop! Miremos otro devastador terremoto ocurrido ahora en el país de Colombia, en la ciudad de Popayán, justo también en un jueves santo, en el año 1983, el 31 de marzo, el cual fue, ahora hablando de la nación de Colombia, que es uno de los países más católicos del mundo, y ocurrió uno de los terremotos más devastadores de la historia de esa nación. Y lo curioso del caso, hermanos, es que hablando de que ya de por sí Colombia es uno de los países más católicos del mundo, pero si vamos a la ciudad de Popayán, esta ciudad es ultra católica, es decir, si hay que buscar la ciudad más católica del mundo sería Popayán. Ahí precisamente ocurrió uno de los peores terremotos, o tal vez el peor terremoto que haya ocurrido en la nación de Colombia. Justo ahí, en una ciudad que mundialmente es conocida por ser de las más católicas del mundo. ¿Y cuándo ocurrió? Justo en un jueves santo. Entonces, que alguien me diga, hermanos, ¿es esto coincidencia? Y sobre todo, que si Dios es católico, porque esas personas defienden su religión como si fuera un equipo de fútbol, ¿verdad? Si Dios es católico, no debió Dios decir, esta es mi ciudad, yo la protejo porque es mi bastión, mi ciudad donde están ahí todo lo que yo quiero, todo lo que yo amo, ¿verdad? Pues es lo que debió haber ocurrido. El demonio ha descendido sobre los moradores de la tierra, pero Dios puede detener su furia y decirle, puedes atacar a otros, pero esta es mi ciudad. Aquí no están los moradores de la tierra. No pasó así, ¿verdad, hermanos? Que es lo que cualquier persona pensante debe reflexionar. Si esta es la ciudad de Dios, aquí como que pasa algo raro. ¿Verdad, hermanos? Es que es como de lógica. No es ni siquiera como los católicos dicen que esto es un ataque así nada más. Nosotros no tenemos ninguna intención de atacar al catolicismo, sobre todo porque tenemos familiares y amigos católicos y respetamos su religión. No vamos a estar todo el día atacándolos ni diciéndoles nada. Con mucho cariño les enviamos videos para que los vean. Pero bueno, luego nos queda nada más rezar por ellos. Sin embargo, el católico no puede ver algo que está a plena vista. Y es que, ¿cómo es posible que justo durante una fiesta en la que se supone que Dios debería estar de lo más contento, ocurra precisamente un devastador terremoto, preciso en la ciudad donde más celebran esa fiesta? ¿Verdad, hermanos? Ahora, si tú vas a buscar en la Biblia, resulta que ni el jueves ni el viernes, como los llaman, santos, son declarados en la Biblia como festividades. No existe tal cosa en la Biblia. Jesús jamás dijo que celebráramos el día en que Él fue muerto en el madero, ¿verdad? Y yo creo que tiene mucho sentido no hacerlo, porque